11:01. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Corporación Noticias, el resumen de las principales informaciones y el análisis de los temas de esta jornada que a usted le interesan, saliendo desde el 97.1 FM en Santiago y las 42 emisoras de la cadena Corporación a lo largo de Chile. Que les habla, les saluda el periodista Israel Vilches. Me encuentro junto a Carol Espinaza. ¿Cómo estás, Carol? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente junto a ustedes. Algunos se quejan un poco del clima que está hoy día un poco abochornado, dicen. Abochornado en Santiago. Vamos a ver cuánto va a ser acá en la región metropolitana. Esperamos que en su región usted pueda estar disfrutando de esta primavera. La UF del día de hoy equivale a 28.065 pesos. El dólar observado está al alza, 722. El euro en tanto se transa en 789. Y el verso de hoy en la Biblia: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Y la pregunta de hoy: ¿debe Chile tomar medidas más enérgicas para enfrentar el cambio climático? Ahí está la pregunta, usted la puede comentar en la transmisión en vivo que estamos haciendo en Facebook. Puede comentarlo en el muro de Corporación Noticias, hay una encuesta, ahí está. Puede votar sí, no. Y también nos puede mandar un WhatsApp con sus comentarios. También si tiene información, si quiere entregarnos algún comentario acerca de lo que está pasando en su comuna, en su región. Tenemos el más 56 22 553 0811. Sí, queremos contarle que hoy día es el Día Mundial del Correo. Del correo que nosotros siempre hemos conocido, que es la cartita. Hoy sería correo e email también, porque es el día del correo, así que enviamos un saludo a todos aquellos trabajadores de Correos de Chile, a quienes llevan en su bicicleta, en su carrito todos los días las boletas. Por lo general ya no se mandan muchas cartas. Sí, es el correo privado. También, en todo caso, el correo certificado es importantísimo. Todavía existe las notificaciones que hay que mandar por correo certificado para garantizar que la persona que tiene que recibir esa carta todavía se venden postales también, así que todavía está esa oportunidad de poder recibir postales. Qué lindo es recibir una postal cuando alguien visita otro país y llega una postal. Y hay cosas que no se pueden mandar por email. Totalmente. Hay cosas que se mandan por encomienda. Siempre es romántico recibir un correo, así que feliz día a los que trabajan en correos, en distintos correos. Contarles que un día como hoy, en 1446, en Corea, bien lejos de acá, se publica y se presenta por primera vez ante la Corte Real el alfabeto coreano, que sustituye los ideogramas chinos. El Hangul, famoso Hangul, y que fue tremendamente polémico, porque ¿sabes lo que le decían a la gente, al rey? El rey le decían: va a aprender a leer la gente, eso es muy peligroso. Es peligroso que la gente sea culta y sepa leer. Bueno, como algunos que dicen por ahí que es peligroso leer las Sagradas Escrituras. Es la misma razón. Bueno, que es peligroso tener conocimiento, que es un error, ¿no? Un día como hoy, en 1910, en Portugal, se proclama la República en Portugal. Y en 1919 en España se implanta la jornada laboral de 8 horas. Hemos hablado de la jornada laboral, la reducción de jornada laboral. Bueno, en 1919 en España se hace la jornada laboral de 8 horas, que después Chile también replicó. En 1743 en Chile se funda la ciudad de Curicó. Así que saludo a todos aquellos que viven en esa ciudad y que nos escuchan por la 640 dial de AM. Santiago amaneció algo nublado, con nubosidad parcial. Tenemos 29 grados a esta hora de temperatura acá en la capital. Nublado con calor. Se espera una máxima para el día de hoy de 34 grados. Tenemos una ola de calor, ya le vamos a estar contando de esto. Y vámonos directamente a los titulares. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Presidente Piñera anuncia mesa de trabajo para enfrentar crisis hídrica. En las primeras horas de este miércoles llegaron a La Moneda los invitados a la nueva mesa técnica implementada por el gobierno para abordar la crisis hídrica que afecta a la mitad del país, acompañado por los ministros de Obras Públicas, Agricultura, Secretaría General de la Presidencia, Energía y de Ciencias, además de parlamentarios, académicos y expertos. La instancia se enfocará principalmente en 3 áreas: sentar las bases de la política hídrica a largo plazo, hacer una planificación de la infraestructura hídrica y fijar un marco institucional y legal. Diputados, ingresa proyecto para modernizar subvención escolar preferencial.
Una nueva batalla legislativa deberá enfrentar el Ministerio de Educación en el Congreso hasta aprobar la iniciativa que flexibiliza el uso que pueden dar los colegios a los recursos de la SEP, la subvención que entrega el Estado a los establecimientos por cada niño vulnerable que reciben. El proyecto ingresado ayer amplía este beneficio a cerca de 200.000 estudiantes. Es un proyecto bien importante porque desde que se hizo la reforma que los sostenedores ya no pueden tener fines de lucro, creemos que se tiene que modernizar la SEP para que las escuelas puedan elegir dónde y cómo gastar esos recursos, señaló la titular de la cartera, Marcela Cubillos. Gobierno convocó también mesa técnica para evaluar reducción de jornada laboral. Con la presencia de 17 expertos y asesores de todos los sectores políticos, la instancia convocada por el Ejecutivo tendrá 2 meses para analizar una eventual reducción de la jornada. La presencia de personeros ligados a la ex concertación, entre ellos el exministro de Trabajo y exdiputado del Partido Socialista Osvaldo Andrade, puso molestias en la oposición. Polémica. Corte Suprema asegura que sentencias del Tribunal Constitucional sí son apelables. Luego que el pasado lunes el máximo tribunal del país señalara que los fallos del Tribunal Constitucional o el TC sí son apelables y pueden ser revisados mediante un recurso de protección, el órgano garante de la Constitución salió a responder ayer que eso sería rediseñar las competencias constitucionales que la propia ley establece. Corresponde al TC declarar la inaplicabilidad de los preceptos legales, leyó en su declaración la presidenta de esa instancia, María Luisa Bram. Ya lo decíamos, ola de calor. Las temperaturas llegarán hoy a 34 grados y hasta 37 en algunas ciudades de Chile. Sigue subiendo la temperatura en la zona centro del país, en la región metropolitana. El día de ayer se registraron 33,1 grados en la estación de Quinta Normal, a eso de las 16:32 minutos. Según lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile, para la jornada de hoy se espera un cielo nublado variando a nubosidad parcial, pero con temperaturas que llegarán a 34 grados en los sectores de Santiago Norte, Santiago Centro, Santiago Sur, Curacavín y Colina, es decir, en todo Santiago. Canciller afirma que situación en Ecuador es violenta y afecta a la seguridad pública de ese país. El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, indicó que en el país sudamericano hay un problema de gobernabilidad por el levantamiento de algunas personas que, ejerciendo su derecho fundamental, sin embargo, violentan la seguridad pública. Se han tomado el Congreso Nacional una violencia inusitada y creo que lo que tenemos que hacer todos los países es llamar al orden, a la calma y al respeto a lo institucional en Ecuador, afirmó hoy el canciller en Radio Infinita. Y en Perú, en tanto, aumentan las críticas a la conducción del presidente Vizcarra. El mandatario anunciará este jueves su nuevo gabinete en el marco de la crisis política que vive el país por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo a cuenta de la reforma constitucional. En tanto, al interior del país, las organizaciones sociales se levantaron en la jornada de ayer para criticar lo que calificaron como un golpe de Estado. Informe revela que 1/3 de las emisiones de carbono es responsabilidad de, atención, 20 empresas. Un reporte reveló que un grupo de compañías de combustibles fósiles ha contribuido con el 35% de todo el dióxido de carbono y metano relacionado con la industria de la energía, equivalente a 480 millones de toneladas desde 1965. En el listado se encuentran 8 compañías privadas como Chevron de Estados Unidos y la neerlandesa Shell. Además se mencionaron 2 empresas estatales, la saudí Aramco, la principal contaminante de propiedad estatal, ya que ha producido el 4,3% de todo el CO2 mundial. Petrobras de Brasil, Gazprom de Rusia y Petróleos de Venezuela también ingresan a la lista. En el deporte, en el tenis, Cristian Garín cayó en el Máster de Shanghái y bajará en el ATP. El tenista chileno Cristian Garín, 32 de la ATP, fue eliminado este miércoles en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái en China, tras caer en set corridos ante el italiano Matteo Berrettini, 13 del mundo. La primera raqueta nacional no pudo ante el sólido despliegue del jugador europeo, que hace un mes fue la sorpresa del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, al llegar a las semifinales. Sigue la buena racha. La Roja femenina venció ayer a Uruguay en amistosos. Nuevo festejo frente a Uruguay para la selección chilena femenina en esta fecha FIFA. Tras golear a la Celeste por 3-0 en Temuco el fin de semana, este martes la Roja volvió a derrotar en su segundo amistoso a la escuadra charrúa, ahora con un trabajado 3-1 tras comenzar en desventaja en el estadio El Teniente de Rancagua. La Roja femenina enfrentará en noviembre a su símil australiano en el continente oceánico y a otros rivales por confirmar. Japón 2019. Argentina se despidió con un triunfo en Mundial de Rugby.
Los trasantinos vencieron a los norteamericanos por 47-17 en su último partido del torneo. Sin embargo, quedaron en la tercera posición del grupo C sin poder clasificar. Inglaterra y Francia ya aseguraron su cupo en segunda ronda a falta de un partido entre ambos. Quédese con nosotros para revisar estas y otras informaciones. Aquí, en Corporación Noticias, cumplimos con informar. Mándanos tus comentarios, fotos, videos y noticias al WhatsApp de Corporación Noticias, más 56 222 55 38 11. Molestia causó en representantes parlamentarios del gobierno la presencia de pendones y afiches en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos, el SII, que critican la reforma tributaria impulsada por el presidente Piñera. Concretamente, en dependencias del servicio encargado de facilitar y fiscalizar el cumplimiento tributario, se han encontrado pendones con la consigna "que no te pasen gato por liebre" y el hashtag "no a la nueva reforma tributaria". La campaña es impulsada por la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos, el Frente de Trabajadores de Hacienda, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la Central Unitaria de Trabajadores, la Internacional de Servicios Públicos del Cono Sur y parlamentarios de oposición. Es por ello que durante el habitual almuerzo de bancada de Renovación Nacional, sus diputados acordaron enviar un oficio de queja al director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, directivo nombrado bajo el gobierno de Bachelet. Esperamos que el director del Servicio de Impuestos Internos tenga una buena respuesta para esto. Ocupar un servicio público para hacer un llamado a rechazar una reforma que Chile necesita es insólito, improcedente e irregular, criticó la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez. En el oficio enviado al Servicio de Impuestos Internos, los firmantes manifiestan su disconformidad por la utilización de espacios públicos en la sucursal del Servicio de Impuestos Internos para la instalación de una campaña de difusión particular y contraria a los fines de modernización y perfeccionamiento que se siguen en esta materia. Además, le piden a Barraza que aclare si tenía o no conocimiento de ella. La cosa sería distinta si los usuarios, nosotros, no viéramos estos carteles. Pero yo los he visto y no solamente lo ven funcionarios que están en su derecho de manifestarse, los sindicatos están en su derecho de manifestarse, pero nosotros también los vemos, entonces pareciera ser que hay una cierta intencionalidad. En agosto del 2018 el gobierno confirmó en su cargo al actual director del Servicio de Impuestos Internos. El ingeniero había sido nombrado en 2015, como bien tú decías, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Por esos días, Chile Vamos manifestó su molestia al Ejecutivo por mantener a Barraza y advirtieron sus vínculos con la oposición, cosa que ahora actualmente está generando esta polémica. Noticias internacionales. Sí, me llega una información de último minuto, antes de seguir con los titulares y las noticias, que en este minuto se retomó la votación urgente de la autonomía progresiva. Están en este minuto esperando el quórum para votar precisamente el proyecto de ley. Necesitan 103 votos para aprobar. La reforma constitucional que establece la autonomía progresiva y que está en discusión en la Cámara de Diputados. Sí. Bueno, con otra información internacional, ¿cuáles son las razones del presidente Trump para retirar a sus tropas de Siria? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó ayer el retiro completo del apoyo militar y económico a las milicias kurdas en la frontera de Siria con Turquía y declaró que el grupo terrorista ISIS está completamente derrotado. Esto permitió, sin embargo, que las tropas turcas tomaran ventaja sobre los rebeldes kurdos. Los kurdos combatieron con nosotros contra ISIS o Daesh para recibir enormes cantidades de dinero y de equipamiento para hacerlo. Ellos han estado peleando contra Turquía durante décadas. Yo aguanté esta pelea por casi 3 años, pero es hora de salir de esas ridículas guerras interminables, muchas de ellas tribales, y traer a nuestros soldados a casa, dijo Trump en uno de los varios mensajes en su cuenta de Twitter. El presidente estadounidense dijo que el ejército de su país combatirá donde sea para nuestro beneficio y solo para ganar.
Turquía, Europa, Irán, Irak, Rusia y los kurdos tendrán que resolver la situación y decidir qué quieren hacer con los combatientes de ISIS en su vecindario. Todos ellos odian a ISIS, han sido enemigos durante años. Nosotros estamos a más de 11.000 kilómetros de distancia y aplastaremos a ISIS de nuevo si vuelven a acercarse a nosotros, agregó. Trump sostuvo que Estados Unidos ingresó a Siria muchos años atrás y que se suponía que eran por solo 30 días. Nos quedamos y nos fuimos metiendo cada vez más profundo en la batalla, sin objetivo a la vista. Cuando llegué a Washington, ISIS estaba a sus anchas por la zona. Derrotamos rápidamente al 100% del califato de ISIS, agregó. Finalmente, el presidente Trump se quejó que miles de combatientes de ISIS capturados son en su mayoría europeos y no son aceptados de regreso en sus países. Criticó también que la Unión Europea debe hacerse cargo de ellos y juzgarlos, y atribuyó a Europa la voluntad de que Estados Unidos los traslade a sus prisiones a un costo tremendo. Los europeos piensan, como de costumbre, que Estados Unidos es el imbécil de la OTAN. Lo dijo así textual. Organización del Tratado del Atlántico Norte. En comercio, en todo, reclamó Trump. Noticias internacionales. Son 6 partidos evangélicos, así tal cual como lo escuchó. 6 partidos políticos evangélicos que competirán en las próximas elecciones municipales en Costa Rica. El domingo 2 de febrero del 2020 habrá elecciones municipales en Costa Rica. Más de 100 partidos presentarán candidatos. Compiten cerca de 40.000 a los distintos puestos de elección popular. Bueno, según datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones de ese país, hay 3.4 millones de costarricenses habilitados para votar en 487 distritos de división territorial administrativa. Una vez más, los cristianos evangélicos, que según estadísticas representan el 25% de la población, se preparan para participar en el proceso electoral. En la última elección presidencial, recordemos que estuvieron a punto de elegir el primer presidente evangélico en esa nación, Fabricio Alvarado. La sorpresa en esta ocasión es que lo harán divididos en 6 partidos. Buscan colocar a sus candidatos en los distintos gobiernos locales. A escala nacional son Nueva República, Renovación Costarricense, Restauración Nacional y Alianza Demócrata Cristiana. A nivel provincial son Fuerzas Unidas para el Cambio y a escala cantonal Partido Demócrata Costarricense. Habrá candidatos evangélicos compitiendo por un cargo político en otros partidos, basados en su liderazgo, trabajo social o incluso pastoral. Es saludable que el pueblo evangélico participe en las elecciones municipales, pero con un claro reconocimiento de la plena autonomía de lo político, señaló a Periódico Maranata de Costa Rica Carlos Araya Guillén, político, educador y filósofo. Noticias nacionales. FIC 2019, importante festival de cine, se está desarrollando en la ciudad de Valdivia y, como ya ha sucedido desde 1994, la capital de Los Ríos está recibiendo esta semana al Festival Internacional de Cine FIC 2019, que en su versión 26 realizará importantes homenajes a productores del séptimo arte. La información es de nuestro corresponsal en la ciudad de Valdivia, Claudio Novoa. Este lunes 7 de octubre se dio inicio a la versión 26ª del Festival Internacional de Cine de Valdivia. La ceremonia de inauguración, bajo la conducción de la actriz Consuelo Hopsafeld y el actor Andrew Backstedt, contó con la presencia del intendente de la región de Los Ríos, César Asenjo, la gobernadora de la provincia de Valdivia, María José Gatica, el presidente del Consejo Regional de Los Ríos, Marcos Cortés, Seremi de las Culturas, Edmund Palma, el rector de la Universidad Austral de Chile, Óscar Galindo, y el presidente del directorio del Centro de Promoción Cinematográfico de Valdivia, Antonio Ruiz Tagle, y por supuesto el director del festival, Raúl Camargo. El intendente de la región de Los Ríos, César Asenjo, señaló la importancia del festival, considerándolo como un aliado invaluable para la difusión cultural de nuestro territorio. Bueno, la verdad es que estamos orgullosos de la versión número 26 del Festival Internacional de Cine de Valdivia, un festival que tiene un posicionamiento a nivel nacional e internacional y que muestra lo mejor de nuestra capital regional y de nuestra región de Los Ríos para Chile y para el mundo. Somos la capital latinoamericana de cultura, aquí el séptimo arte se viste de gala,
Hoy día tenemos la posibilidad como Gobierno Regional de Los Ríos de haber apoyado esta iniciativa, ¿cierto?, con recursos públicos como parte del apoyo permanente que necesitan la organización y toda la puesta en valor, y también en el remodelado Teatro Cervantes. Para Corporación Noticias, el presidente del Consejo Regional de Los Ríos, Marcos Cortés, recalcó la importancia de las artes y la cultura para la sociedad y la suma importancia de tener espacios e infraestructura adecuados para el desarrollo de las actividades. Ya es una tradición, es el mejor festival de cine de Chile y está dentro de los mejores de América Latina, por lo tanto estamos orgullosos en Valdivia de tenerlo acá, de ser nuestro festival. Como autoridades nos sentimos orgullosos de esta industria cinematográfica que hoy día Valdivia es el centro del cine de Chile. Para el Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Los Ríos, Edmund Palma valoró esta iniciativa considerando como un polo cultural más importante a nivel nacional. El Festival de Cine ha marcado un precedente en la región de Los Ríos y desde la región de Los Ríos para el mundo, así que nos pone muy contentos. Mis felicitaciones profundas a Raúl Camargo, a Rustá. En el fondo se ha generado una alianza estratégica entre el gobierno y todos los fundadores del Festival de Cine. Para el director del Festival Internacional de Cine de Valdivia, Raúl Camargo, hizo un llamado a todos los asistentes a ocupar al festival como instancia para volver a compartir como comunidad, donde se puede volver a debatir y llegar a consensos en busca de crear mejores espacios integradores para la sociedad valdiviana nacional. Desde Valdivia, capital nacional del séptimo arte, Claudio Novoa, Corporación Noticias. Noticias internacionales. Hay dos noticias que nos están llegando desde el ámbito internacional, lamentables noticias. Lo primero tiene que ver con que Boko Haram, esta organización terrorista islámica, secuestró 6 niñas y 2 profesores en una escuela cristiana en Nigeria. Los secuestradores son de la etnia musulmana Fulani, vinculados a Boko Haram, y se han puesto en contacto con los funcionarios de la escuela pidiendo un rescate multimillonario. Sí, hay otra información también, 2 muertos y varios heridos. Dejó un ataque armado contra una sinagoga en Alemania. También otra información. Sí, antes que profundicemos en eso, sería importante que profundicemos en la primera noticia. Disculpa, Carol. Son probablemente el mismo grupo armado que secuestró tiempo atrás a unas niñas, ¿se acuerdan? En una iglesia, en una escuela cristiana ahí en Nigeria. Ocurrió esto hace unos días atrás. Recién esto nos llegó como una noticia internacional y dice que entraron al colegio Engravers College de la escuela Kakao Daji en la ciudad de Kaduna. Huyeron, la mayoría de la gente huyó, pero resultaron a punta de pistola secuestradas 8 personas, como decíamos, 6 adolescentes y 2 profesores. El gobernador de Kaduna, Nasif El Rufai, dijo a los medios que los bandidos están siendo investigados y están investigando la policía de quiénes serían los que se llevaron a estas personas de esa escuela. Y ahora sí, volviendo a la información internacional que tú mencionaste, el atentado a la sinagoga en Alemania dejó 2 muertos, varios heridos en la ciudad de Halle, al este de Alemania, en la cercanía de una sinagoga, en una tienda de kebab. Sí, ya se hizo la detención de uno de los responsables y bueno, fue un tiroteo, dice, además con una granada en contra de un cementerio judío, en el marco de la celebración del Yom Kippur, el día de expiación o del perdón, que representa una jornada sagrada para el judaísmo. Sí. Lamentable. Y bueno, hablando de que celebramos el día de correo, el día del correo, justo recibimos una información de que el Servicio Nacional del Consumidor presentó hoy una demanda colectiva contra la empresa estatal Correos de Chile. Lamentable justo en su día. ¿Por qué? Y por su responsabilidad en varios casos de filtraciones de tarjetas de crédito que se produjeron entre el 2018 y el 2019. Así que ahí presentar esta demanda. ¿Qué más dice de información? El organismo informó que tomó la decisión tras agotar todas las instancias extrajudiciales en que la empresa no presentó propuestas de compensación adecuadas para los usuarios que fueron afectados por dichos episodios. Claro, porque en este caso, lamentablemente, ya, como bien tú decías, ya no es solamente el correo tradicional, a veces está relacionado con las compras online que te llegan por correo, así que bueno.
Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a estar conversando acerca de la COP25 y si acaso Chile deberá tomar acciones más enérgicas para luchar contra el cambio climático. Nos comentaron acá, dice que si Chile no es un dios para frenar los cambios naturales, dice Vicry Bell. Siga votando, ahí hay una encuesta, lo puede comentar en el Facebook de Corporación Noticias, está la encuesta, usted puede votar. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a tener un invitado especial sobre quien vamos a estar hablando sobre este tema. De lunes a viernes a las 13 horas, Corporación Noticias, un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. De lunes a viernes a las 13 horas, cumplimos con informar. ¿Sufrió un accidente en su trabajo? ¿Fue despedido sin causa justificada? ¿No le pagan su sueldo? No se preocupe más. Abogados Laborales Asociados están a su servicio. Un gran equipo profesional responderá a todas sus consultas en forma gratuita. Llame a los teléfonos 232 54 37 53 y al celular WhatsApp más 569 50 77 72 10. Abogados Laborales Asociados. Usted cancela cuando ganamos el juicio. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Bueno, como ustedes bien saben, hay una conferencia, la COP25, que se realizará a fin de año en nuestro país. Y la pregunta que se están haciendo todas las autoridades políticas, también los actores expertos en esta materia, es si Chile debe tomar una decisión más enérgica respecto al cambio climático. Día a día nos llegan informaciones de eventos climáticos alrededor del mundo que dan cuenta de sucesos y alteraciones al clima que parecen que llegaron para quedarse. De allí que hoy más que nunca se hable del cambio climático. Bueno, sin ir más lejos, en nuestro país estamos viviendo hoy una temporada de sequía histórica, bastante alarmante, al punto que llevó al presidente Sebastián Piñera a anunciar ayer una mesa de trabajo para enfrentar precisamente esta crisis hídrica. Piñera inició el diálogo con empresas generadoras para adelantar el cierre de plantas termoeléctricas que funcionan a carbón. En el marco de la COP25, esta conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, que precisamente se realizará en nuestro país, como decíamos, del 2 al 13 de diciembre, donde se espera ratificar el Acuerdo de París, incluso ponerlo más estricto, se gestionó la apertura de escuelas comunitarias de formación ambiental, precisamente para concientizar sobre el cambio climático y los efectos que podría tener en Chile. Por otro lado, parlamentarios de Renovación Nacional lideran la iniciativa que presentaron al presidente Piñera, un manifiesto sobre cambio climático y calentamiento global que da cuenta precisamente de un diagnóstico y sugiere soluciones respecto al tema medioambiental. Para hablar sobre esto, precisamente estamos al teléfono con el ingeniero y experto en cambio climático, Douglas Pollock. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Douglas. Hola, buenas, mucho gusto. Bueno, gusto saludarle. Lo primero que hemos visto en internet respecto a cambio climático, cuando buscamos eso, aparece usted y usted señala que no existe el cambio climático. Si no existe el cambio climático, o si no es algo por lo cual tengamos que alarmarnos, ¿de qué es producto? Perdón, que no tengamos que alarmarnos de qué cosa, perdón. De que existiera un eventual cambio climático. O sea, queremos preguntarle, en realidad, ¿existe cambio climático o no? Por supuesto que sí, es una constante el cambio climático en la historia de la Tierra. Uh-huh. Si el tema está en... Primero que nada, el concepto cambio climático es totalmente redundante, uh-huh, ¿no es cierto? Y segundo, es un término que inventó Naciones Unidas el año 2004, cuando se le acabó el calentamiento global. Entonces, convenientemente, lo cambiaron a cambio climático porque el cambio climático incluye más inundaciones, más sequía, inundaciones o sequía, más frío o más calor, está todo incluido. Se derrite un pedazo de hielo, es cambio climático. Sí. Se congela el río Amarillo en China de 3.000 kilómetros de largo, es cambio climático. La helada en la costa este de Estados Unidos, que ya llevan, vamos al cuarto año, cambio climático. Todo es cambio climático, es muy conveniente, ¿me entiendes? Disculpe, ahora, ¿y por qué dice que se le acabó el calentamiento global? ¿Por qué dice usted que se le acabó a la ONU el calentamiento global como argumento?
Bueno, porque los satélites no mienten. Desde septiembre del año 90, mire, desde septiembre del año 96 se detuvo el calentamiento global. Prácticamente, o sea, prácticamente desde septiembre del 96 no hay variación en la temperatura global. Y eso incluyendo el niño Godzilla del año 2015 y el Super El Niño del año 98. La tendencia es prácticamente plana desde hace 23 años y un mes. O sea, por lo que entiendo, por lo que usted señala, el cambio climático existe, pero siempre ha existido. Sí, si el tema está en si es el hombre el causante de un cambio climático. Eso es de una soberbia total. Perfecto. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene prácticamente ninguna incidencia en manejar el clima, como sostiene Naciones Unidas. Esto se basa en las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? Antes que ustedes me llamaran, yo estaba revisando unos números muy simples. Mire, para que entiendan esto se puede entender de manera muy simple. Si la temperatura de la Tierra, debido a la radiación solar, hoy día es menos 18 grados Celsius, menos 18. Eso se mide más o menos a unos 5.300 metros de altura. Ahora, ¿qué es lo que mantiene que la temperatura global de la Tierra esté en torno a los 15 grados Celsius? Es decir, 33 veces mayor temperatura que esos menos 18 grados Celsius. Son los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Que son producidos por el hombre. No, espéreme, no se me adelante. Ya, son todos los gases de efecto invernadero. Eso es lo que mantiene que la temperatura a nivel donde vive el ser humano, a nivel superficial, sea 33 grados más alto que esos menos 18. O sea, que la temperatura 18, que está fuera de la atmósfera, ¿cierto? No. 5.300 está muy dentro de la atmósfera. Estamos hablando de la troposfera todavía. ¿Ya? Lo que pasa es que ahí se mide y está en equilibrio la forzante radiativa, la radiación que sale, la que entra, qué sé yo. Por eso se mide esa altura. Bueno, en fin. Todos los gases invernadero permiten que nosotros estemos a una temperatura promedio global 33 grados mayor que esos menos 18 grados Celsius. Es decir, más o menos 15 grados Celsius promedio en la Tierra en la temperatura actual. Y eso ¿qué es lo que hace que vivamos en esas condiciones de temperatura? Son todos los gases de efecto invernadero. Ahora, vamos a ver cuáles son los gases de efecto invernadero. El principal es el vapor de agua, no el CO2, con un 95% de incidencia. Perfecto. ¿Ok? ¿Me siguen? Esto es muy simple. Sí. Todos los demás gases de efecto invernadero, sin considerar el CO2, el 1,4%. Ahí está incluido, por ejemplo, el metano. El metano no vale nada, digamos. Si quieren, después lo explico un poco más en detalle. Okay. El CO2 con un 3,6% de incidencia. Y ahí tienen ustedes 100% de todos los gases de efecto invernadero. El principal es el vapor de agua, no el CO2. Ahora, dentro del CO2, con una incidencia del 3,6%, en toda la historia industrial de la Tierra, es decir, desde 1950, que coincide con el inicio del aumento de CO2 en la atmósfera y además coincide con el tremendo desarrollo industrial después de la Segunda Guerra Mundial, la incidencia, usando los mismos números de Naciones Unidas, es el 15% de ese aumento. ¿Y cuánto aumentó en la era industrial? Aumentó en un 0,01%. Es decir, de 300 partes por millón a 400 partes por millón. Es decir, en 100 partes por millón, que es lo mismo que decir 0,01%. Estadísticamente insignificante, dirían. De ese 0,01%, usando los mismos exagerados números de Naciones Unidas, el hombre estaría incidiendo en un 15%. En realidad, no es un 15%, la sexta parte es un 2,5% según los últimos estudios de la Universidad de Hamburgo, la Universidad Helmut Schmidt de Hamburgo. Sí, Douglas, para avanzar un poquito, yo lo entendemos, pero para avanzar un poquito, porque tenemos más dudas que quisiéramos hacerle. Sí. ¿A quién le conviene este campaña de cambio climático, donde el hombre se supone que es el mayor responsable, donde empezamos a hacer esta Greta, por ejemplo, Thunder? ¿Quién está detrás de esto, entonces? Greta Thunberg. Sí. No, esa niñita es una víctima nomás, una niñita de 16 años que no sabe dónde está parada. Ella es manipulada, pero no, ella no. ¿Pero quién está detrás de ella, del pensamiento de ella, de este cambio climático del que se habla? Los globalistas, principalmente Naciones Unidas. Si Naciones Unidas lo dicen tantas palabras, el objetivo de ellos, están usando el cambio climático como un caballo de Troya. Ellos saben que esto es un fraude. ¿Ya? Saben perfectamente, lo han dicho textualmente, han dicho, sí me importa que la ciencia sea falsa.
estamos logrando la repartición igualitaria de la riqueza a nivel global. Ese término, esa frase, ¿le suena conocida, esa ideología? Sí, eso es. Entonces, como escuchar el estado de bienestar de los años 40, es como escuchar... El comunismo, sí. Dígalo con todas sus palabras, el comunismo, ¿ya? Y el establecimiento de un gobierno global, o la constitución de un gobierno global liderado o presidido por Naciones Unidas. Eso lo dicen ellos, ya no tienen ninguna vergüenza en decirlo. Está en los 8.000 documentos de correo electrónico que se filtraron en el Climate Gate entre el año 2009 y el 2011. Está en el anexo, el borrador final borrador final del acuerdo Copenhague del 2009. Está en todas partes. Sí. En el informe oficial de Naciones Unidas, la R4 del 2007. Douglas, según lo que usted nos indica, si esto es un fraude, un manejo de la ONU para en parte establecer un gobierno global, ¿no? Sacamos en algo todas estas campañas de reciclaje, del cuidado, de... Al reducirla, por ejemplo, cerrar las plantas que son termoeléctricas que producen a carbón. A ver, ahí me hicieron dos preguntas en una. Vamos por partes. Qué bueno que me hizo la señora... ¿Cómo se llama usted? Carol es mi nombre. Carol, tratémonos de tú mejor. Ya. Por supuesto, Carol, Douglas, sí. Ya. Sí, porque tenéis voz de niña joven, así que... Es joven. Voy a tratar... Ya, bueno. Mira, hay una tremenda confusión de conceptos. Ya en todas partes hablan de contaminación relacionado con los gases de efecto invernadero. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es la contaminación y nadie en su sano juicio podría estar en desacuerdo en disminuir la contaminación, ya sea de las aguas o de la atmósfera. Perfecto. Todos somos afines a eso. Eso es una cosa, los gases venenosos, ¿no es cierto? Y otra cosa muy distinta es el CO2. El CO2 es un gas incoloro, inodoro, transparente y no contaminante, no contamina. Al revés, se le llama el gas de la vida. Saquen el CO2 de la atmósfera, que es lo que quiere hacer Naciones Unidas, reducirlo a los niveles preindustriales, y empiezan a morir las plantas. Y si empiezan a morir las plantas, detrásito muere el reino animal, ¿no es cierto? Nosotros estamos en el nivel mínimo de la historia de la Tierra en concentración de CO2 en la atmósfera. Y vamos derechito, y en 2 millones de años más se va a llegar a 150 partes por millón y ahí la planta muere. Entonces, demos gracias a Dios que en algo estamos amortiguando y devolviéndole el CO2 a la atmósfera de donde nunca debiese haber salido, porque en la historia de la Tierra teníamos 2.500 partes por millón, teníamos 5.000 partes por millón y 17.000 partes por millón, 17 veces más CO2 que ahora. Y eso no impidió que la Tierra entrara en eras glaciales que duraron millones de años. Entonces no hay ninguna relación, además de todo lo que he dicho, no hay ninguna relación entre el aumento de la temperatura de la Tierra y el aumento del nivel de CO2 en la atmósfera. Ninguna. ¿Y entonces el COP25 es una farsa? ¿Perdón? El COP25, esta reunión que se va a hacer acá a fines de año y que se hace siempre por Naciones Unidas, 197 países, justamente para tratar la reducción de emisiones de estos gases invernaderos. No van a venir los 197 países esta vez, porque hay muchos países que están muy enojados con Naciones Unidas después de la cumbre de Nueva York la semana antepasada, muy enojados. ¿Pero sería una farsa este COP25 entonces? Siempre lo ha sido. Lo que pasa es que la COP25, primero que nada, es como la fiesta de graduación de un colegio. No hay nada que hacer, nada que agregar, está todo predefinido, todas las conclusiones están definidas. Siempre las hacen alrededor de unos 15 días antes en otro país. Este año le toca a Costa Rica. Ahí se van a hacer las conclusiones, lo que llaman ellos el summary, el resumen para tomadores de políticas públicas, hacedores de políticas públicas de todos los países. Entonces ahí teóricamente se ve cómo viene la mano. Ahora, en este caso no va a ser necesario la reunión de Costa Rica porque ya se dio a conocer en la cumbre de Nueva York la semana pasada cómo se viene la mano. Y la mano se viene de la siguiente forma. No solamente está subiendo la temperatura de la Tierra, aumentando el CO2, aumentando los deshielos, principalmente Groenlandia y Antártica, y aumentando los niveles del mar, sino que todo eso además se está acelerando. Ya, así se viene la mano. Entonces la emergencia y la crisis más exige
en forma más inmediata tomar medidas mucho más drásticas de mitigación y adaptación. Estamos hablando, disculpe, con Douglas Polo, para nuestros auditores que quizás están sintonizando a esta hora, sobre el cambio climático, la COP25 y el rol de Naciones Unidas. Él señala que esta situación del cambio climático es el argumento perfecto para la intervención globalista en los países. Douglas, entonces, pero usted dice que no es tal la crisis como se está planteando. Pero ¿qué hay con estos informes? Escasez y cuidado del agua vendría a ser uno de los problemas que estaría generando el cambio climático. Aumento de sequía y bajas precipitaciones sería otro efecto. El aumento de las marejadas y el aumento del nivel del mar. 3 cambios que han dicho que nos afectan directamente a Chile. ¿Qué opina usted respecto de eso? ¿En base a qué argumentos podríamos decir que esas situaciones naturales no tienen que ver con la acción del hombre? Absolutamente ninguna, pero ni una. Eso es un fraude, una estafa, es una mentira. Ahora, acá nos cayó como anillo al dedo el hecho que estamos viendo una sequía muy agresiva este año, ¿no es cierto? Y hemos tenido altas temperaturas en invierno, totalmente inusual. Pero primero que nada, el caso de Chile es un caso puntual, local. No podemos generalizar a una situación global por lo que está pasando en la zona central de un país como Chile, ¿no es cierto? Eso es de perorullo. Ahora, el tema de la sequía acá implica que en otra parte del mundo están viendo inundaciones, y eso siempre ha pasado en la historia de la humanidad y en la historia en la historia de la Tierra, siempre cambia. Nosotros hemos tenido sequías tanto peores que la actual, como el año 59 y el año 68. Nos volvió a tocar este año. Ya, pero eso no lo pueden asociar a que nos gusta andar en Transantiago emitiendo CO2, nada que ver. ¿Por qué? Y aquí voy al meollo del asunto. El CO2, como les decía anteriormente, no tiene ninguna correlación con los aumentos o disminución de la temperatura atmosférica, ninguna. Las grandes fuerzas de la naturaleza que sí la tienen, donde hay una correlación perfecta, primero que nada es el Sol, los ciclos solares. ¿Ya? Y hoy día estamos en el mínimo ciclo solar, acabamos de llegar al mínimo ciclo solar número 24, que se llama, que se mide desde el mínimo Maunder en el siglo XVIII. Ok, esa una. Y la otra son las oscilaciones térmicas principalmente del Océano Pacífico, que se llama oscilación decadal del Pacífico, que a su vez da cuenta de la ocurrencia, frecuencia e intensidad del niño y la niña. Fíjense ustedes, Naciones Unidas dice, ¿por qué sube CO2, pero solamente el que emite el hombre? Claro. Ya, entonces, como consecuencia, sube la temperatura. Yo les voy a desmentir esto con 2 ejemplos que están a la vista y que todos lo hemos experimentado en el mundo. El Niño del 98 y el niño Godzilla, que le llamaron, del año 2015. Sí. Eso disparó la temperatura en la Tierra. Si ustedes ven los gráficos de temperatura, tiene estos 2 montículos, bumps, que se dice, el año 98 y el 2015. Se fue a las nubes la temperatura global, pero el CO2 siguió estando donde estaba. Entonces, ¿dónde está la correlación? Debiera haber subido el CO2 primero, haberse disparado y después haber subido la temperatura. No, fue el niño, y el niño le da lo mismo el CO2. Eso es una. Y la otra, el otro dato, y esto yendo un poquitito más en las últimas 8 glaciaciones, cuando ha empezado la era interglacial, es decir, cuando ha empezado a subir la temperatura en la Tierra violentamente, como hace 10.000 años, en la última deglaciación, el CO2, fíjense ustedes que estaba en su nivel mínimo. Y al revés, cuando han empezado los periodos glaciares, que duran más o menos 100.000 años, que ya nos toca ya, porque ya pasamos los 10.000 años de la última deglaciación, el CO2 está en su nivel máximo. Díganme ustedes, ¿dónde está la correlación? Y finalmente, y esto lo sabe cualquier persona que alguna vez en su vida haya sacado una gaseosa, una agua mineral o una Coca-Cola refrigerada que esté fría y la haya vaciado en un vaso, le va a caer esto muy naturalmente, que es lo siguiente: primero sube la temperatura y como consecuencia sube el nivel del CO2 en la atmósfera con un retardo promedio en estas últimas 8 glaciaciones y glaciaciones de 800 años. Fíjense ustedes, cuando hacen una bebida fría en un vaso, empieza a burbujear, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que es eso? Que la bebida, a medida que empieza a adoptar la temperatura ambiente, por ejemplo 25 grados Celsius, empieza a desprenderse del gas que tiene adentro, y ese gas es CO2.
¿se fija? Y la solubilidad de un gas en un líquido aumenta a medida que el líquido se enfría. La bebida se le inyecta a presión CO2 a 4 grados Celsius. Entonces ustedes lo sacan en un vaso que está en un ambiente más caliente, se empieza a desprender. Lo mismo ocurre en la naturaleza. Cuando empieza a subir la temperatura, los océanos empiezan a desprenderse del CO2 que tiene contenido. Bueno, los océanos tienen 10 finalmente, veces más CO2 que en la atmósfera. finalmente, Douglas, ¿qué opina de la propuesta que parlamentarios de derecha han levantado esta bandera del cambio climático como algo que es una lucha política local? Yo no lo puedo entender, realmente no lo puedo entender siendo derecha, porque este es un asunto político. De hecho, el IPCC o la COP25 es un panel político, no es científico. Es el panel intergubernamental entre gobiernos, no entre científicos. Entonces no lo puedo entender. Esta es una iniciativa de la izquierda en todas partes del mundo, en Occidente nomás, porque esta ideología no se mete ni en Oriente ni en el Medio Oriente. Ahí han sonado como arpa vieja. Pero aquí la derecha no sé en qué está, y no quieren escuchar la parte científica, excepto la gente que representa al movimiento de José Antonio Cast. Perfecto, le agradecemos el contacto telefónico, gracias por darnos esta visión distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar en todas partes, en todos los medios de comunicación. Los medios de comunicación, así que le agradecemos a Douglas Pollock por haber contestado nuestro llamado telefónico y también posicionar esta temática para nuestros auditores. Bueno, muchas gracias a ustedes, pues. Gracias a usted, Dios le bendiga. Sí, bueno, ahí Dios le estaba bendiga. Douglas Pollock, Qué ingeniero y interesante. experto en cambio climático, conversando con nosotros sobre esto que él señala que es un fraude. Es un fraude, siempre ha existido estos cambios, no tiene que ver con el CO2 producido por el hombre, y tiene que ver con una ideología que se quiere interponer a través de un gobierno global. Exacto, a través de Naciones Unidas. 13:46. Vamos a ir a una pausa brevemente y cuando regresemos vamos a estar conversando con Francisco Franco y Noticias Deportivas. De lunes a viernes a las 13 horas, Corporación Noticias, un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. De lunes a viernes a las 13 horas, cumplimos con informar. Agencia GC no limita tus sueños. Además de ayudarte a obtener tu subsidio automático, ahora también te ayuda a financiar tu vivienda con un crédito hipotecario al 90%, con un valor máximo de 6.900 UF. Puedes sumar renta hasta con un amigo. ¡Atrévete! En Santiago, llámanos al 22 688 7213 y en Rancagua 72 260 8056. Más información en www.agenciagc.cl. Escuchas Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Con 48 minutos y ya estamos en el estudio para analizar el deporte, fútbol femenino, tenis. Bienvenido, Francisco Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo está Israel? Sí, ayer informábamos de Cristian Garín iba a enfrentar nuevamente al italiano Matteo Berrettini, número 13 del mundo, y lamentablemente al chileno le fue mal en esta pasada del Master 1000 de Shanghái. El chileno, como bien dijimos, ya había derrotado al europeo en la final del ATP 250 de Múnich en mayo. Y el actual 13 del mundo sacó a relucir todo su buen momento. Recordemos que fue semifinalista en el US Open, último Grand Slam de este año. Y lamentablemente el chileno no pudo derrotarlo nuevamente y quedó eliminado. Y ya se enfoca principalmente en volver a disputar los torneos que le quedan en Europa. ¿Cuáles son estos torneos? Son en Moscú, Basilea, y cerrará en París-Bercy. El chileno tiene que defender una cantidad de puntos para no seguir bajando en el ranking porque descendió al número 38. Y bueno, el chileno después de estos torneos se va a enfocar en lo que es la Copa Davis, que la final de la Copa Davis en este nuevo formato que no se juega como antes se jugaba por series y por grupo, sino que ahora
se define como un campeonato mundial de fútbol, para hacerlo entendible a la gente, donde van a haber diferentes grupos, y Chile comparte grupo con Argentina y con Alemania. Su debut lo va a hacer con Argentina, y donde probablemente Cristian Garín y Nicolás Jarry van a estar y van a decir presente en el equipo que es capitán Nicolás Mazú. Así que vamos a estar pendientes de lo que está pasando con el tenis. Lamentablemente el chileno... ¿Se sabe quiénes en Argentina la llevan en este torneo, no? Solamente Gastón Gaudio es el técnico. Esto es como la nómina oficial de la selección, para la gente que no entiende. Es como la nómina oficial de la selección. Una semana antes se va a entregar los tenistas que van a esta final de la Copa Davis. Pero Chile y Argentina tienen historial. Recordemos el enfrentamiento que tuvimos por Copa Davis acá en el Movistar Arena, cuando todavía no era el Movistar Arena que conocemos ahora, donde hubieron sillas de por medio. Sí, claro. ¿Cómo olvidar ese episodio? O sea, y después en Argentina también ocurrieron una serie de hechos lamentables que no tienen nada que ver con el deporte. Partido de alto riesgo esa ocasión. Exacto, o sea, lo que pasa es que son dos hinchadas súper apasionadas por el tenis. Los argentinos de por sí son apasionados, los chilenos también, y esa vez se dieron todas las condiciones para que ocurriera lo que ocurrió. Bueno, Nicolás Mazú va a ser protagonista nuevamente en un enfrentamiento entre chilenos y argentinos. Otra buena noticia, pasando una buena noticia, la Roja femenina venció a Uruguay en amistosos. 2 triunfos revitalizadores tuvo la Roja en su preparación para el Sudamericano 2020, que da pasajes a Tokio 2020. Tras golear a la Celeste por 3-0 en Temuco, ayer nuevamente nuestra selección se volvió a enfrentar ante las charrúas, la vencieron por 3-1, pero en un partido más complicado. Los chilenos... Fue como lento el partido, Fue yo como lo vi. lento. Sí, fue lento. Se definió como al final, me parece, ¿no? Exacto, Chile iba perdiendo 1-0 y lo logró dar vuelta, marcando 3 goles, y uno de ellos es bastante particular. Bueno, vale decir que Wendy Carballo anotó para Uruguay, Yanara Edo para Chile, Francisca Lara para Chile nuevamente, y Isabel Casban. ¿Quién es Isabel Casban? ¿Es la chilena estadounidense? Es una joven de 17 años y primera jugadora en la historia en debutar y marcar un gol con la Roja, teniendo origen Rapa Nui. Ella vive en Estados Unidos, está radicada en Estados Unidos, estudia en una universidad de Florida y declaró, dice: soy Rapa Nui es parte de Chile, así que no fue difícil para mí elegir jugar por la Roja. Tenía la opción de jugar por Estados Unidos, se inclinó por la Roja y bueno, llenó de orgullo a nuestra selección el día de ayer, marcando el tercer tanto. Hoy, como bien dije, milita en la Universidad de Florida, donde estudia y aparte practica deporte. Sabemos que en Estados Unidos las ramas deportivas de la universidad son casi profesionales o mejor nivel que el deporte profesional acá en Chile. Los siguientes amistosos de la selección chilena femenina se van a jugar el 9 y el 12 de noviembre ante Australia, en Australia, y con rivales a confirmar, porque se pretende que sea una gira. Esto en base a la preparación, como bien dijimos, para Tokio 2020, donde Chile tiene grandes posibilidades de poder clasificar y poder representar por primera vez en un olímpico el fútbol femenino en el torneo que se realiza cada 4 años en diferentes países, como son los olímpicos. Además, disculpa, muy relevante porque en deportes de equipo Chile está prácticamente desaparecido de los olímpicos hace 10 años o más. Exacto, sí, un poquito más. De hecho, yo diría, años, por lo menos la selección de fútbol 2000 en Sydney 2000 fue el último que sacamos medalla de bronce con Iván Zamorano en la capitanía. Otro evento que se está desarrollando en el mundo, efectivamente en Japón, que es la previa al torneo olímpico, es el Mundial de Rugby, y lamentablemente Argentina quedó eliminada y se despidió con una victoria de 47-17 ante Estados Unidos. Los argentinos perdieron con Francia, perdieron con Inglaterra en apretados encuentros, y los Pumas lamentablemente dicen adiós a este torneo donde han tenido muy buenas participaciones. En el 2007 obtuvieron bronce en Francia, y en el anterior campeonato del mundo en Nueva Zelanda también avanzaron hasta cuartos de final, así que fue bastante decepcionante para los argentinos poder quedar eliminados en primera ronda. Para los argentinos que ganan todo. No, y en rugby son muy buenos. Juan Manuel Leguizamón es uno de los íconos de este equipo, y ayer cerró para siempre su participación con los Pumas. Recordemos que participó en 4 mundiales, Nueva Zelanda, Inglaterra y bueno, en el de Francia mencionado anteriormente. Dijo: soy un agradecido a la vida por haber cumplido este sueño de tan chiquito. Así que con este resultado, aún así, Argentina se clasificó nuevamente al Mundial a realizarse en Francia el 2023.
¿Cómo así, aunque pierdan en la fase de es que grupo? se clasificaron con los puntos. Sí, se clasificaron porque tienen un estándar de clasificación. Los que van quedando eliminados, obviamente los que pasan al final, van a clasificar automáticamente al otro mundial y así. No es como unas clasificatorias que se juegan en el fútbol entre países. Es más parecido como a la ATP de tenis. Exacto, es por un ranking anual y no de la cumple última las posición. expectativas de Argentina, pero sigue ahí jugando. Exacto, ¿no? Y aparte es un gran país en el sentido del rugby. Muy bueno. Está muy entretenido el Mundial de Rugby, sobre todo en esta fase que viene ahora. Nos despedimos: Israel Vilches, Carol Espinaza, Francisco Franco, José Luis Martínez y en los controles, como siempre, el infaltable Cristian Chaparro. Sí, agradecer la sintonía como cada día y puede revisar este noticiero nuevamente en radiocorporación.cl/noticias. Nos vemos mañana, que tenga buena tarde y que Dios les bendiga. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales. Solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar.